Gracias por estar con nosotros en nuestro sector de psicología deportiva. Una vez más le damos la bienvenida al doctor Jaime Gómez, psicólogo deportivo. Hoy hablaremos de psicología en deportes de combate o de contacto. Bienvenido, doctor, un placer de saludarlo. César, un gusto estar en el programa con un tema distinto, ¿no? De hablar de un tipo de deportes donde hay cierta violencia, podemos decir así. ¿Qué tal, Nils? ¿Cómo estás, Jaime? Un deporte que a mí me gustaba muchísimo, lo practicaba hasta que tuve una fractura en la mano y por decepción dejé este tipo de deportes. Pero bueno, así es, este tipo de deportes siempre provocan ese tipo de lesiones. Algunos así se preguntarán y dirán, ¿se puede llamar a un deporte a que dos personas se agarren a golpes? Bueno, sí, es un deporte. Es un deporte físico, hay concentración, hay técnica, hay todo, ¿no? Ahora, hay más de un deporte de combate, ¿no? O sea, el clásico no era el box. Empezábamos con la lucha que es antigua, la lucha grecorromana, que fue un deporte olímpico, por ejemplo. Es un deporte olímpico. Sí, pero el box y ahora estos deportes, el MMA. Hay el taekwondo, que también es olímpico, pero ahora hay el jiu-jitsu y del jiu-jitsu aparecieron los MMA y competencias en ese tipo. Así que hay una serie de deportes. Hay una serie que están peleando para entrar ahí. Pero bueno, entonces, Jaime, hay deportistas que se meten en este tipo de deporte. ¿Será que tienen alguna personalidad específica, alguna característica psicológica específica que destaca en estos deportistas? Bien, a veces llegamos a pensar que son personas que les gusta la violencia o que son personas agresivas. Voy a cambiar este prejuicio y les voy a comentar que alguna vez hablamos de que las personas en el cotidiano vivir tenemos un nivel de activación, ¿no? Cuando dormimos estamos en el nivel más bajo y conforme van las demandas externas del medio, pues vamos subiendo nuestro nivel de activación. El deportista tiene un nivel de activación óptimo, concentración, preparación física, flujo de sangre. En los deportes donde el nivel de activación es más alto, es en los deportes de contacto. ¿Por qué? Porque el daño es real. No estás pensando que puedes perder, sino te estás protegiendo porque puede haber un daño físico. Entonces, no todos estamos preparados para afrontar un combate y estas personas sí, porque su nivel de activación es más alto de lo que normalmente lo tenemos nosotros, ¿no? Y ahora Jaime, ¿cómo podemos gestionar las emociones cuando se practica este tipo de deportes? Voy a decir una frase hecha: el que se emociona pierde, el que se enoja pierde. Es decir, en este tipo de deportes, cuando digo que el nivel de activación es muy alto, si a ti te empujan, te golpean, te activas muy rápido, se te nubla la vista y reaccionas. Estos no. Si tú lo golpeas, su nivel de activación donde pierde el control es más alto. Controlan y regulan, que es mejor decir, regulan sus emociones. Reacciones. Sí, porque emoción, el motor que te mueve a responder. Esa es la emoción. Es una sensación física que termina en una conducta. Entonces, ellos regulan mejor y saben controlar esa reacción. Porque si, como todo deporte, tiene una técnica, una táctica, es algo que se entrena. Cuando te ofuscas, cuando te sale la ira, el enojo, claro, eso es una pelea callejera y eso no lo vamos a ver en este tipo de deportes. Para nada. En ninguna de estas tipos de deportes, de peleas, de luchas, de contacto físico, de agarrarse y voltearse, no puede haber porque realmente pierdes. Eso significa un momento de mayor concentración. Hablamos de mayor concentración y además hay que ver que si bien hay unos deportes que estamos hablando como el box, como el MMA, otros son denominados artes marciales. Detrás de esa preparación también hay un culto al cuerpo, a la meditación que implica una regulación emocional, ¿no? Son personas que tienen una vinculación cuerpo-mente muy alta, porque si no podrían afrontar esto como una competencia. Hay algunos deportes, eso iba a decir, hay algunos deportes que tienen una filosofía por detrás. Exactamente. Y necesitas cultivar ambas partes, o sea, tanto la parte física como la filosofía de ese deporte o de ese arte marcial, y eso se expresa. Por eso mi arte marcial es de defensa, no es de ataque, por ejemplo. Hay conceptos que se manejan de ese tipo y hay varias disciplinas, muchas desconocidas probablemente, pero ¿hasta qué punto estas emociones que hacía referencia Jaime se pueden controlar?
Y por eso vamos a cambiar el concepto de control a regulación. No es que no la sienten, sino que a pesar de esa emoción, puedo responder de la forma que yo quiero. Por eso es importante el entrenamiento. El entrenamiento, si ustedes ven cómo entrenan estas personas, hay movimientos preparados ya para que como en todo deporte, para que se automaticen. Entonces, en ese momento donde hay emociones, te estás protegiendo, este afloramiento de movimientos tiene que ser natural, hasta digamos automático. De alguna forma, evitar que las emociones afecten ese movimiento, le vamos a denominar regulación. Y por eso les decía al principio, ¿no? Estas personas tienen un nivel de activación más alto que otros, de base, un tipo de personalidad y también un entrenamiento muy alto. Esto creo que hay que destacar en todos los deportes, ¿no? ¿Cómo podemos entrenar ese control de ira y de agresividad en este deporte? Hay que practicar mucho lo que en artes marciales es la respiración, la concentración. Meditación. La meditación. Yoga. Sí, tal vez no llegamos al yoga. El yoga tiene que ver también con esta vinculación del cuerpo con la mente, pero el yoga y la meditación son básicamente aprender a respirar. Y las respiraciones profundas implican la concentración, y si tú sabes hacerlo de manera adecuada, vas a poder vincular tu concentración mental con tu relajación muscular. Excelente. Ahora, Jaime, a ver, una vez que este deportista está en competición, está en combate, y comienza un descontrol, comienza a descontrolarse, ¿de qué manera debería proceder el entrenador o el psicólogo deportivo? A ver, dependerá mucho del deporte, ¿no? Hay deportes donde el contacto para la acción. Es decir, hay un golpe y se acabó, ¿no? Entonces, no es algo así como lucha callejera, depende del deporte. Entonces, sí, a veces hay muy poca intervención del entrenador. Es más bien la preparación, ¿no? Como te digo, hay que preparar al deportista para que no llegue a pasar su límite. Entonces, la preparación, la concentración, no llevar al deportista a su nivel más alto de activación siempre es importante. La intervención del entrenador en competencia es muy difícil en este tipo de deportes. Para evitar el mayor daño, las reglas son muy específicas, ¿no? O sea, salvo el box, donde hemos visto hasta muertos, en otras hay equipamiento de protección, como os digo, no hay 1 o 2 golpes y se para la acción, entonces no llegamos a generar un daño real, pero como decía antes, no regulas tu emoción y perdiste, y ahí es cosa de segundos, ¿no? Si vemos las repeticiones, y ahí se te fue, y ahí es el arrepentimiento, como siempre llega tarde, ¿no? Seguro. Bueno, y en estos deportes, ¿cómo podemos entrenar a estos niños, adolescentes que están queriendo entrar en estos deportes? Tenemos que enseñarles a regular esta ira, controlar, regular, ¿no? Como decía. Sí, la misma práctica de saber que hay unas normas, que cuando se recibe un golpe uno no tiene que reaccionar, o también cuando uno da un golpe hay unas limitaciones, hay una forma, hay un lugar aceptado, también te ayudan a entender la dimensión del daño, porque como les decía, en estos deportes el daño es real, o sea, vas a recibir un golpe, y ya te pueden hasta noquear. Entonces, el manejo de la técnica y lo que tú decías a veces, la filosofía, es lo que se inculca. Y además, hay estadios, ¿no? O sea, hay cinturones y hay una clasificación, ¿no? E incluso hay deportes que son de combate, pero no son de confrontación. O sea, es el ejecutar determinados movimientos con una perfección. Y esto nos está mostrando que no es una pelea, es también un deporte con una táctica, con una estrategia, que, como decía en algún otro programa, siempre vamos a trabajar la confianza, vamos a trabajar la concentración y la motivación con estos deportistas. Es una preparación general para todo tipo de deporte, pero en este en especial, la regulación, la inteligencia emocional, el reconocimiento, la regulación, es un trabajo desde muy pequeños, de casi todos los días, ¿no? Un entrenamiento permanente. Bueno,
se puede desarrollar este tipo de actividades deportivas, se desarrolla la mente, la concentración y varios aspectos que probablemente uno los desconoce. Es por eso que invitamos siempre a nuestros especialistas. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Doctor Jaime Gómez es psicólogo deportivo que nos ha acompañado como siempre en nuestro panel. Gracias, Jaime. Un gusto, César, un gusto, Nils, estar aquí como todos los programas. Gracias, Jaime. Y para nuestros televidentes un pequeño mensaje. En este tipo de deportes, los padres, que somos los que vamos a poner a nuestros hijos en estas escuelas, busquemos una escuela adecuada. No busquemos un profesor que quiera ganar competencias. No busquemos un profesor que sea de por sí agresivo. Busquemos aquellos profesores que controlan y que les van a enseñar a manejar esta ira y este tipo de deportes sin el fin de querer dañar a alguien precisamente. Por lo tanto, no es si nosotros tenemos algún hijo que quiere estas cosas y solo quiere pelear y esto, hay que también desde la casa decirle, bueno, esto de aquí no es para dañar. Esto, si lo vamos a hacer de una forma adecuada, hay que convertirlo en un deporte, como primero comienzan los deportes, es decir, diversión, no con el fin de dañar. Es decir, un niño agresivo no tiene por qué entrar a estos deportes porque va a ser muy bueno, porque ya de hecho es agresivo. No, todo lo contrario. Hay que enseñarle a manejar desde casa este tipo de actitudes y emociones. Bueno, con esto nos vamos a un corte para seguir más aquí en su programa de Clínica de Campeones.